Ahora, existe una diferencia marcada en lo que es una prueba que viene de parte de Dios a una prueba que viene como consecuencia de nuestros errores, por causa de nuestros pecados. Y el apóstol Pedro nos lo dice en una forma clara, en una forma concisa. El apóstol nos enseña y nos dice que si alguno es probado de parte de Dios, entonces gócese, entonces glorifique a Dios, porque es participante, escuche bien, es participante de los padecimientos de Cristo. Cuando es de parte de Dios, escuche bien, la prueba nos debe llenar de gozo, porque cuando Dios nos prueba es porque nos quiere subir a un nivel superior. Él quiere quitar algo de nuestra vida que no nos deja caminar, que no nos deja andar, porque tiene algo mucho mejor donde colocarnos. Cuando Dios nos prueba, Dios nos promociona, Dios nos promueve a otro nivel. Pero cuando son nuestros errores, escúcheme, amado hermano, esa prueba tiene el poder de destruirnos. Y en esta noche vamos a mirar lo que sucede cuando Dios nos prueba. Y vamos a tomar como ejemplo tres jóvenes que encontramos allí en el capítulo 3 del libro de Daniel. Tres jóvenes que fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo. Yo sé que ya usted sabe a quién me estoy refiriendo. Tres jóvenes que no dice la Biblia que pecaron, que no dice la Escritura que estaban actuando mal. Antes, por el contrario, fueron lanzados al horno de fuego por serle fiel al Dios Todopoderoso. Sadrac, Mesac y Abednego eran jóvenes que estaban pasando por un proceso que usted ni se imagina. Dice la Biblia que estos varones habían perdido su familia, habían perdido sus casas, sus posesiones, habían perdido sus amigos, habían perdido su nación, incluso habían perdido sus nombres, habían perdido su libertad de ser personas libres. Pasaron a ser esclavos en una nación que no conocían, en una nación ajena. Además de esto, estaban tratando de que estos jóvenes también perdieran sus costumbres, sus pensamientos, su pasado. Incluso estaban tratando de que cambiaran de Dios. En otras palabras, querían borrar su personalidad, querían quitarle sus sueños, querían quitarle el propósito con el que vinieron a esta vida. Pero escúcheme, ¿por qué les digo que no eran como muchos jóvenes? Porque estos jóvenes, a pesar de la prueba tan grande por la que estaban atravesando, ellos nunca perdieron su identidad. Ellos sabían quiénes eran. En esta noche quiero sacar algunas verdades, unas tres verdades de esta historia. La primera verdad que encontramos en esta historia es que cuando ellos van a ser lanzados por no adorar la estatua, la imagen que el rey creó, que el rey hizo, cuando ellos van a ser lanzados, dice la Escritura que son atados para ser echados dentro del horno de fuego. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué fueron atados para ser echados dentro del horno? Si de todas formas el horno
había sido recalentado 7 veces más, tanto que los hombres fuertes que fueron escogidos para lanzarlos dentro, dice el texto bíblico que el mismo resplandor los mató. Así que era de imaginarse que estos 3 no habían alcanzado a llegar dentro cuando ya iban a estar muertos. Entonces, ¿por qué fueron atados? Mire, cuando una persona es atada, se le impide el movimiento. Una persona atada no puede desplazarse, no puede correr, no puede saltar, no puede caminar. Una persona atada lo mantiene a usted estático, quieto en el mismo lugar. Así que si Sadrach, Mesach y Abednego, que yo alcanzo a imaginarme que querían salir de ese lugar, querían escapar de ese lugar, pero su condición en la que fueron echados al horno de fuego les iba a impedir por completo moverse. Ellos podían intentarlo con su fuerza, con su conocimiento, pero no iban a poder salir de ese lugar. Lo iban a intentar, sí, pero iban a fracasar. Y escuche, Dios permitió que estos jóvenes que se encontraban atravesando esta prueba fueran atados, creo yo, por 2 razones. Primero, para que entendieran que por su propia fuerza, que por sus propios méritos o conocimientos, que por sus propias capacidades no podían salir de ese problema. Y segundo, para que entendieran que de ese lugar solo podían salir con el poder y la misericordia del Dios Todopoderoso. Querido hermano, tú que estás atravesando un momento difícil, tú que estás atravesando por un momento de desesperanza y piensas que jamás vas a salir de ese horno, que jamás vas a salir de ese lugar que estás atravesando, de esa enfermedad que estás padeciendo, de esa deuda que te está absorbiendo, de ese problema, sea cual sea su nombre. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. De hecho, Dios me dijo que te lo dijera en esta noche. Su palabra, escúchame bien, dice, Dios te dice: en el día de tu angustia te esconderé en mi tabernáculo, en lo secreto de mi tienda te ocultaré, sobre una roca te pondré en alto. El Salmo 91 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amado hermano, Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Dice la Escritura que es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Estás pasando por un momento de aflicción? ¿Estás pasando por un horno de fuego? Entonces ríndete al Señor. Entrégate por completo a Dios. Confía en Él. Deja que Dios actúe en medio de ese proceso, porque con tus fuerzas no lo vas a lograr, con tu conocimiento no lo vas a poder hacer. Tu problema, tu dificultad solamente la puede solucionar el Dios Todopoderoso. Aleluya. Segunda verdad que podemos sacar de este texto: el rey pudo ver al Señor. Dice la Escritura que Nabucodonosor se quedó sorprendido al ver que en medio del horno no se encontraban 3, sino 4. Nabucodonosor pudo ver dentro del horno, dentro de la prueba, dentro de la aflicción. Pudo ver no solo a 3 que se movían, sino a aquel que les acompañaba, aquel que les abrazaba, aquel que les cuidaba, aquel que les guardaba. El rey pudo ver al Dios Todopoderoso. Escúchame algo, amada iglesia.
te voy a decir una gran verdad. Y es que cuando tú permaneces fiel en medio de la dificultad, cuando tú te mantienes firme en medio de la prueba, cuando tú, querido hermano, confías en el Señor, aunque el problema sea inmenso, escúchame bien, tus enemigos van a ver la gloria de Dios actuando en ti. Aquellos que te acusan van a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. Tu esposo, tu esposa, que aún no conocen a Jesucristo, van a conocerle. Tus hijos que son rebeldes por tu testimonio van a venir a la presencia de Jesús. Todos tus enemigos, aquellos que se burlan, aquellos que te señalan, aquellos que te injurian, un día van a tener que glorificar el nombre de Dios cuando vean lo que Él ha hecho en tu vida, las maravillas que el Dios de gloria ha derramado en ti. Tercero, fueron engrandecidos. Cuando tú soportas la prueba, Dios siempre te va a promover a otro nivel. Cuando tú permaneces fiel, Dios tiene galardones para ti. Y no solo te va a promover, no solo te va a engrandecer, sino que también a través de ti, su nombre va a ser exaltado. Y quiero leerte los versículos de este capítulo 3, verso 28 al verso 30. Porque estas palabras que te voy a leer no fue Dios quien las dijo el mismo rey Nabucodonosor, ese que les condenó, ese que les echó, ese que hablaba en contra, ese que se creía más grande aún que el Dios de los cielos. Escuche lo que ahora dice el rey. ¿Lo dice cuándo? Lo dice después de mirar dentro del horno. Lo dice después de que ve a los tres amigos fieles en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Lo dice después de que ve la gloria de Dios manifestarse en aquellos jóvenes que se mantuvieron firmes. Escuche lo que dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, escuche bien, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Verso 30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vuelvo y te repito, cuando Dios permite la prueba en tu vida, es porque te va a promover a otro nivel. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás pasando por alguna dificultad? No mires la prueba, mira el galardón que Dios tiene preparado para ti. Miren, Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único Isaac, para ser llamado el padre de la fe. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para ser escogido como el libertador de Israel. David tuvo que ser pastor de ovejas para llegar a ser el mejor rey sobre Israel. El apóstol Pablo tuvo que llevar las marcas de Cristo, el evangelio de Cristo en todo su cuerpo. Tuvo que padecer mucho para ser llamado el apóstol de los gentiles. El mismo Jesús tuvo que dejar su trono, padecer en esta tierra y morir en una cruz para ser llamado nuestro gran Dios y Salvador.
Aleluya. Sadrac, Mesac y Abednego, después de que salieron del horno, son engrandecidos por el mismo rey de Babilonia. Son promovidos a otro nivel. Amada iglesia, querido hermano, no te sorprendas por el fuego de prueba que te ha sobrevenido. No es nada raro que tengas que ser metido en el crisol de Dios. Tienes que ser probado, dice el apóstol, como se prueba el oro con fuego. Y el proceso es doloroso. Y si quieres caminar donde Dios te quiere poner a caminar, Dios primero tiene que cortar esa área de tu vida que te está haciendo daño. Y la única forma en que Dios lo pueda hacer es cuando te mete en su crisol. Ahora, usted y yo debemos tener algo bien claro, y es que Dios no va a dejar que seamos probados más de lo que podamos resistir. Dios no te ha abandonado, Dios camina contigo, así como estuvo con Sadrac, Mesac y Abednego en medio del horno. Así como más adelante usted te encuentra que estuvo con Daniel cerrando la boca de los leones. Así Dios está contigo en este momento, guardándote, cuidándote, protegiéndote, llevándote en sus brazos en medio de esta situación difícil. Parece algo ilógico, algo irónico, pero la Biblia nos dice: tengan por sumo gozo, alégrense, regocíjense cuando se encuentren pasando por momentos de angustia. Pero Dios dice que en medio de tu prueba debes alegrarte, debes gozarte y debes regocijarte, porque recuerda que la prueba te va a promover a otro nivel.